Hoy, 28 de agosto, celebramos a San Agustín, el obispo San Agustín de Hipona. Y yo no voy a hablar en esta ocasión sobre su vida, sobre su biografía. Solo voy a hacer un pequeño comentario al sermón 43 de San Agustín. Creer para entender. ¿Qué significa que la fe precede la inteligencia? ¿Cuál es la importancia que da San Agustín al entender la fe? ¿Cómo resuelve San Agustín la disyuntiva entre entender para creer y creer para entender? En términos sencillos, podemos reconocer a un indiscutible filósofo cuando sentimos que es una persona que cree cuando piensa y piensa cuando cree. Por cierto, el hecho de la fe religiosa no es obra del esfuerzo del hombre. Es un regalo de Dios. Sin embargo, nosotros, por un esfuerzo interior íntimo, espiritual, particular, humilde, y por la norma de la razón, podemos disponernos al don de la fe, derribando el engreimiento y la suficiencia del orgullo y la opresión de los deseos de bienes terrenales o deseos desordenados de placeres deshonestos, con la intervención del don gratuito que Dios nos da para que podamos alcanzar la gloria. San Agustín nos exhorta en la necesidad de la razón para llegar a comprender las afirmaciones de la fe. No obstante, él se muestra de acuerdo que la fe sola, de por sí, ayuda a comprender. Entiende para que creas en mis palabras, cree para que entiendas la palabra de Dios, nos enseña. San Agustín trata de relacionar la acción alternante de la fe y de la razón, que se traducen siempre en un entendimiento, en visión, en sabiduría. Una expresión conocida de San Agustín, muy breve, dice: ama mucho la inteligencia. Viene a reconocer abiertamente las ventajas de la inteligencia, pero no esa inteligencia presuntuosa, esa que cree que se basta a sí mismo. Todo lo contrario. Se trata de la inteligencia abierta a las luminosidades de la fe, que por la razón se hace también patente y converge en la plenitud de amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a nosotros mismos. La fortaleza del pensamiento de San Agustín se halla en que ciertamente muchas cosas se dicen, convencen tanto al hombre de la razón como al hombre de la fe. Porque
robustecen las debilidades de la razón con las certezas de que da la fe, para acercarnos con más rapidez y claridad a entender las verdades y sentir la paz espiritual anhelada del corazón. San Agustín nos señala dónde están las fronteras de la razón y la función de la fe en orden al conocimiento de Dios y de las cosas transitorias o permanentes. Al mismo tiempo, nos encamina a un ignorado componente en este proceso de la inteligencia a la fe y de la fe a la inteligencia. Para que la fe y la razón alcancen la totalidad de su eficiencia, creo que es necesario que estén movilizadas, confortadas por la potencia de todo el ser. Amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a nosotros mismos. La claridad es el principio fundamental de creer y de entender con abundancia y merecimiento. La fe que lleva a la inteligencia es la que San Agustín llama la creencia en Dios, que consiste en unir el amor y la fe. Ir a Dios por la fe es incorporarse a Él y a sus miembros, es decir, al prójimo por la caridad. En síntesis, en la búsqueda de la verdad plena no basta la luz de la razón. Es necesaria la fe, como escribió el Santo Padre San Juan Pablo II, Papa, en Fides et Ratio. La fe y la razón son las dos alas con que el hombre se eleva a la contemplación de la verdad. Y así lo expresa San Agustín. Cree que para que entiendas, porque la fe nos lleva a entender lo que con la sola razón no puedo. También nos dice, entiende para que creas, porque la razón me muestra a quién se debe creer. El creer no es otra cosa que un pensar acompañado de aprobación. Por cierto, también el santo nos invita a reflexionar sobre que no todo el que piensa cree, pero todo el que cree piensa, y piensa creyendo y cree pensando. Como también la fe tiene sus ojos y nos hace ver en cierto modo que es verdadero lo que no vemos y que es cierto que todavía no vemos lo que creemos. Fe y razón no deben separarse ni confrontarse, todo lo contrario, deben estar siempre unidas. Cree para comprender, principio que nos muestra el camino para cruzar la puerta de la verdad. Comprender para creer, indaga la verdad para poder hallar a Dios y creer. La armonía entre la fe y la razón significa sobre todo que Dios no está lejos de nuestra razón y de nuestra vida. Está cerca de todo ser humano, cerca de nuestro corazón y de nuestra razón. Si realmente nos ponemos en camino, nos decía el Santo Padre Benedicto XVI en una audiencia, me parece que por allá por el año 2008. Bien,
Eso es lo que yo quería comentar como una reflexión sobre el comentario al Sermón 43 de San Agustín que celebramos hoy, creer para entender. Es la gran importancia. ¿Cuál es la importancia que le da San Agustín al entender la fe? Como resuelve San Agustín la disyuntiva entre entender para creer y creer para entender. Eso es lo que he tratado de explicar y ojalá en términos sencillos, que así reconocemos el gran aporte que nos hace este indiscutible filósofo San Agustín. Hasta aquí, muchas gracias.